Normalmente, el Día de la Madre es un día que muchos aprovechamos la oportunidad para expresarles a nuestras madres el aprecio y gratitud que nosotros les tenemos. Y bueno, ciertamente es bueno, ¿verdad?, que un día como hoy nosotros honremos la labor que nuestras madres han llevado a cabo para hacernos las personas que somos hoy. Sin embargo, hermanos, pasa que muchas veces nosotros estamos dispuestos a ofrecer a nuestras madres y esposas aquellas cosas que no requieren un gran sacrificio. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que postear un mensaje bonito en redes sociales, una cena, una cartera, un teléfono o cualquier cosa material que nosotros pudiéramos darles a nuestras madres, no se compara con un trato amoroso que proveemos a ellas de manera consistente. No se compara con ser líderes espirituales en la casa, con ser amables y tiernos, con ser comprensivos y fieles, con ser íntegros y ejemplares en toda nuestra manera de vivir. Y yo me atrevería a decir que toda mujer y madre en este lugar preferiría tener un esposo que la ama, que la cuida, que la trata con ternura, que la comprende, que la lidera bíblicamente y que le es ejemplo, a que le dé una bonita cena en un restaurante fino. Y no estoy en contra de la cena en el restaurante fino. Está bien, hay que hacerlo. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, de que nosotros no colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Creo que toda mamá, antes de que un hijo suyo le dé un chocolate, preferiría que diariamente le hiciera caso, que lo obedeciera. Y hermanos, es que nosotros tenemos que entender algo, que nuestra fe se tiene que reflejar en todas las áreas de nuestra vida y en particular en nuestro hogar, en nuestra casa. En Tito capítulo 1, versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Voy a repetirlo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y luego dice el texto: siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. ¿Qué nos muestra ese texto? Que la vida cristiana no solo consiste en una profesión verbal, no es solo que yo diga con mis labios que yo conozco a Dios. Mi fe se tiene que dar a conocer, se tiene que manifestar por medio de mi vida diaria, por medio de mi conducta, por medio de una transformación total de mis palabras, de mis actitudes, de mis pensamientos y de mis acciones. Es extremadamente peligroso caer en el engaño de ser cristianos de labios y no de hecho y verdad. Ahora, con el fin de ayudarnos a distinguir la diferencia entre el uno y el otro, entre lo que es ser un cristiano verdadero y uno que no lo es, y ayudarnos a distinguir también o a discernir la condición espiritual en la que nos encontramos, vamos a examinar un texto donde el apóstol Pablo nos presenta el perfil de un hombre que, a pesar de que está en la iglesia, está engañado
y cuya fe es meramente superficial. Quisiera que, teniendo en mente eso, pudieran abrir sus Biblias e ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento. Pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi conducta, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo comienza ese capítulo hablándonos acerca de los hombres que se levantarían en los postreros tiempos. De hecho, lo hace en forma de advertencia a Timoteo. Le dice, tú también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, o como en otros textos de la Escritura, lo hace referencia a ellos también como los últimos días, se refiere al periodo de la iglesia. Este periodo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pablo dice que este periodo de tiempo será peligroso. Pero debido a que a la persecución que los cristianos puedan enfrentar en ese tiempo, pues Pablo no nos dice eso. Principalmente nos dice que van a ser peligrosos debido a la infiltración de falsos cristianos dentro de la iglesia. Estas personas a los cuales él describe en este texto y que dice que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia de que conocen a Dios, pero dice también el texto, ¿verdad?, que ellos niegan la eficacia de ella, niegan la eficacia de la piedad. ¿Por qué? Porque no pueden vivir de una manera diferente, aun cuando están dentro de la iglesia y mantienen una apariencia como que son cristianos. Realmente su estilo de vida revela algo muy, muy distinto. Y esto representa, según Pablo, el mayor peligro para la iglesia. Eso es lo que hace que los tiempos sean peligrosos. ¿Y cómo es posible entonces, hermanos, que el mundo secular no sea el principal problema de la iglesia?
Pues es que las personas que están afuera de la iglesia, ¿verdad? Nosotros sabemos de que no conocen a Dios y que sus vidas se conforman a esa realidad, pero el mayor peligro es personas que están dentro de nosotros, que dicen, que profesan, que conocen a Dios, pero dan un testimonio muy diferente. Y nosotros sabemos que eso ha sido una causa de mucho señalamiento y de rechazos a los cristianos en la sociedad. Hay muchas personas que no quieren saber nada de los cristianos porque se toparon con una persona que se llamaba cristiano y les dio un mal ejemplo, les dio un mal testimonio, que los estafó en algún negocio y dicen, pero era cristiano. Entre comillas, hermanos, entre comillas. Y nosotros podríamos pensar de que todos los que estamos reunidos en este lugar somos cristianos, pero la verdad es que no necesariamente es así. Pueden haber muchos de los que estamos aquí que hemos sido expuestos a la palabra. Incluso pueden haber personas que enseñan la palabra, que son maestros y que realmente no hayan conocido a Dios. Ahora, eso podría ser una realidad en mi vida también. Y es mejor darse cuenta. ¿Darse cuenta para qué? Para que nosotros podamos genuinamente arrepentirnos, volvernos a Dios y tener un verdadero encuentro con Él y ser salvos. Ahora, Pablo es muy detallado en esta lista que nos presenta a continuación. Hermanos, hay más de 20 características en este texto. Yo las he resumido prácticamente en 6, ¿verdad? En 6 características que describen el carácter de un hombre impío que no conoce a Dios, pero sin embargo está dentro de la iglesia. Y algunas de las características tienen que ver con sus afectos, las cosas que ellos aman, sus actitudes, la manera en que hablan, la manera de conducirse, su conducta, sus pensamientos, su mente y el deterioro gradual de su vida. Entonces, esos son como los 6 enunciados principales que describen todas estas características. Sin embargo, he tratado de definir cada una de manera individual y de dar una aplicación para cada una de las características específica al rol del esposo y del hijo, porque como les dije, ¿verdad? La enseñanza de hoy se trata de darle el mejor regalo a mamá. Entonces el mejor regalo va a ser que nosotros seamos hombres piadosos e hijos piadosos. Entonces cada aplicación va a ir orientada a esa parte. Entonces vamos con la primera. Dice el texto que ellos son amadores de sí mismos. Y va a requerir, hermano, que en esta parte se concentren bastante. Entonces, primero dice que son amadores de sí mismos. ¿Y qué significa eso? Que ellos, en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas, ellos a quien aman sobre todas las cosas es a ellos mismos. Es la mayor forma de idolatría que existe, cuando el hombre expresa de su egoísmo, está esclavizado a su egoísmo y se ha hecho a sí mismo su propio Dios. Una persona que se ama a sí mismo es una persona que vive para complacerse, una persona que se ha colocado a sí mismo en el centro de su existencia. Ahora, ¿cómo se aplica esto en el hogar, hermanos? Pues es un esposo, en el caso del esposo, es un esposo que prioriza constantemente sus propios deseos, sus propios pasatiempos y su propio descanso sobre las necesidades y sentimientos de su esposa. Cuando él va a tomar decisiones importantes, él siempre está buscando llevar a cabo su propia voluntad y actúa en base a su propia sabiduría y no en base a la sabiduría de Dios. No considera genuinamente el impacto de sus decisiones y todo gira alrededor de complacerse a sí mismo. Es un hombre que ama a su esposa mientras ella lo complace.
O sea que su amor es condicionado. Condicionado hacia su esposa, está haciendo lo que él quiere. ¿Y cómo se ve esto en los hijos? Pues es un hijo que siempre exige la atención absoluta de sus padres, que a pesar de ver los sacrificios que llevan a cabo sus padres, ¿verdad? Él se muestra siempre demandando más tiempo, más energía y más sacrificio de ellos. También dice que ellos son avaros. La palabra avaro en el griego aquí es literalmente que ama el dinero. O sea, por eso pueden ver sus afectos, ¿no es así? Se ama a sí mismo, ama el dinero, y más adelante dice que ama sus deleites más que Dios. ¿Qué es eso de que ama al dinero? Es una persona que busca el éxito material a cualquier costo. Su seguridad, su felicidad y su valor se encuentra en la cantidad de bienes y riqueza que posee. Es una persona que ha puesto su esperanza y su descanso en el dinero. ¿Cómo se ve de manera práctica en su hogar? Es un esposo cuya identidad depende del dinero, por lo que siempre está obsesionado en ganar más dinero, incluso cuando eso represente sacrificar a su familia. Está dispuesto a excederse en sus horarios de trabajo, sin importarle el tiempo familiar, ni el bienestar espiritual y emocional de sus hijos. Siempre prioriza el trabajo y el dinero sobre cualquier otra relación. ¿Cómo se ve en un hijo? Es un hijo que prioriza lo material, es interesado, siempre está buscando qué puede obtener de sus padres, ya sea dinero, regalos, ya cuando son adultos, es la herencia. Entonces, no están pensando, no es un hijo que piensa en velar por el bienestar y el cuidado económico de sus padres, sino que más bien está buscando todo el tiempo qué va a sacar de ellos. Vanagloriosos, se jactan de sí mismos, todo el tiempo exageran sus logros, desean ser admirados, buscan la gloria de los hombres, la alabanza de los hombres en lugar de la gloria de Dios. ¿Cómo se ve esto en el hogar? Es un esposo que constantemente alardea de sus logros y espera la admiración constante de su esposa, pero no reconoce los de ella, los esfuerzos de ella. Leíamos hace poco Proverbios 31, que se levantan sus hijos, dice, y la llaman bienaventurada, y su esposo también la alaba. O sea que un hombre de Dios debería de verse continuamente reconociendo todo el bien que su esposa hace, las cosas buenas que ella hace, pero un esposo hipercrítico que todo el tiempo está señalando, esas son características de un impío, hermanos. Soberbios, ¿qué es esto? Es altivo, arrogante. Una persona que desprecia a otros, que se cree que está por encima de los demás, que no reconoce su necesidad de Dios y tampoco es una persona que reconoce su pecado. ¿Cómo se ve de manera práctica en el hogar? Es un esposo que trata a su esposa como inferior a ella, ya tanto intelectual como emocionalmente, desestima sus opiniones, sus sentimientos o sus ideas, se niega a disculparse y admitir que está equivocado porque según él siempre tiene la razón, o de alguna manera piensa que el disculparse lo va a hacer verse de menos o vulnerable. Hermanos, ¿cuánto pecamos diariamente? ¿Cuánto? Wow, andamos súper bien, hermanos. ¿Cuánto pecamos? Cada día. Mucho. ¿Cuánto nos deberíamos de estar escuchando pidiendo perdón? Mucho. La pregunta es, ¿cuánto se ve eso en nuestra vida, en tu vida? ¿Cuántas veces te hayas pidiendo perdón en el día? A Dios y a las personas.
y en particular a tu esposa. ¿Cómo se ve en el caso de un hijo? Pues un hijo que nunca reconoce sus errores. Considera que su madre, su padre, es una persona tonta y que está desactualizada, ¿verdad? ¿Cuánto vemos esto hoy en día, verdad? Los jóvenes que piensan que porque ya manejan el ChatGPT ya son más inteligentes que su papá. Blasfemos. ¿Qué es eso? Es una persona que habla de manera irreverente, no solo contra Dios, sino también contra todo aquello que es puro, sagrado, todo lo que es verdadero y justo. Incluso esto puede ser, tiene que ver también con hablar mal de otras personas, por supuesto, porque fueron creados a la imagen de Dios. Tiene que ver, por supuesto, con difamar o hablar maliciosamente de los demás. ¿Cómo se ve esto en el hogar, verdad? En el caso de un esposo, es un esposo que usa lenguaje profano y vulgar y lo hace de manera habitual en su casa. Es una persona que falta el respeto a la santidad del hogar y a la dignidad de su esposa. Incluso puede llegar al punto de hablar mal de ella y difamarla, tanto dentro de la casa como fuera del hogar. Qué terrible es ver hombres que se reúnen con sus amigos y empiezan a hablar mal de su esposa. Un hijo blasfemo es un hijo que usa un lenguaje irrespetuoso y abusa verbalmente de sus padres. Desobedientes a los padres, bueno, pues no requiere mucha explicación esa, ¿verdad, hermanos? Es un hijo rebelde que no le hace caso a los papás, que no se somete a su autoridad. Y realmente esta es una rebelión contra Dios, porque ¿quién le ha mandado a los hijos que se sometan a los padres? Dios mismo. Entonces rebelarse contra los padres es rebelarse contra Dios mismo. También ingratos. ¿Qué es esto? Pues una persona que carece de gratitud hacia Dios y a los demás. Son las personas que se creen que son merecedores de todo y no reconocen que todos los beneficios, todo lo que son, todo lo que tienen es un don de la gracia de Dios. ¿Cómo se ve de manera práctica? Es un esposo que da por sentado que todos sus esfuerzos, sacrificio y trabajo son el resultado de su propio empeño. Y él se lo hace saber continuamente a su esposa. Rara vez lo ve uno de rodillas o orando con su familia, dándole gracias a Dios por todas las cosas que tiene. Es una persona que también, como está insatisfecha, siempre vive quejándose y murmurando por las cosas que no tiene. ¿Cómo se revela esto en un hijo? Pues un hijo ingrato es que a pesar de que recibe comida, dinero, favores de sus padres, no puede expresar gratitud, no puede decir un gracias. Considera que el recibir todas esas cosas es una obligación de sus padres y que no hay razón por la cual ser agradecido. Impíos es lo opuesto a ser un hombre piadoso. Es una persona que no refleja el carácter de Dios en su vida, que rechaza los principios bíblicos. Es una persona indiferente a lo espiritual. Y es una persona que activamente y continuamente vive en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo se ve esto en un esposo? Pues en un esposo que no tiene interés en la lectura de la Biblia, no tiene interés en la oración y tampoco tiene interés en la vida espiritual y moral de su propia familia. Incluso son hombres que llegan al punto de burlarse de las prácticas espirituales en su casa, ¿verdad? A reírse abiertamente cuando mira a su esposa estudiando la Escritura o comprometida con el servicio. En un hijo, ¿verdad? Es un hijo que se burla y desprecia la palabra de Dios y la fe de sus padres. Sin afecto natural. ¿Qué es esto de afecto natural? Carecen de amor genuino.
Son personas frías emocionalmente, indiferentes al sufrimiento y la necesidad de otras personas. No tienen ningún tipo de empatía. Esto es lo opuesto a la misericordia. Cuando uno es misericordioso, hermanos, uno mira la miseria de otra persona y se la pone en el corazón, y eso hace que uno actúe en favor de esa persona. El no tener afecto natural, ¿verdad? Es lo opuesto, es una persona que puede ver la necesidad en otros, ¿verdad? Y él no siente absolutamente nada. Tiene un corazón endurecido, incapaz de sentir compasión hacia los demás. ¿Cómo se ve eso en un esposo? Pues es un esposo emocionalmente distante y frío, que no muestra ternura, afecto ni interés genuino en el bienestar emocional de su esposa. Es indiferente al sufrimiento que ella esté atravesando, o sus hijos, o cualquier persona que está a su alrededor. En el caso de un hijo, ¿verdad? Es que no muestra calidez ni cariño hacia sus padres, no se preocupa por las dificultades que su madre esté atravesando. En caso de un hijo adulto, no la visita, no se contacta con ella y no se muestra atento cuando está pasando algún tipo de necesidad, especialmente enfermedades o algún tipo de dificultad. ¿Cómo vamos hasta ahorita, hermanos? ¿Van bien? Nos falta un poco más de palo, hermanos. Pero miren, si hay cosas aquí que vemos en nuestra vida, tenemos que arrepentirnos. Si somos hijos de Dios, no podemos seguir guardando esto, porque estas son las características de alguien que no conoce a Dios. Y como creyentes no podemos abrazar estas cosas. Tenemos que rechazarlas, odiarlas y renunciar a ellas. Entonces sigamos. Implacables. Implacable es una persona que no perdona, que no está dispuesta a reconciliarse, que continuamente abraza los resentimientos y crea divisiones. ¿Cómo se ve eso en un esposo? Es un esposo que guarda rencor contra los errores pasados de su esposa. Se niega a perdonar. Y cuando ocurre un conflicto, entonces él revive todas las viejas heridas de las discusiones pasadas y le restriegan en la cara a su esposa todas las veces en que ha fallado de la misma manera. Qué parecido a Cristo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo nos llamó Cristo a amar a nuestras esposas? Como Él amó a su iglesia. Y el Señor continuamente nos restriega nuestros pecados. ¿O no dice la Escritura que los separó de nosotros como el oriente está del occidente? ¿Cómo se ve en un hijo? Es un hijo que no disculpa los errores de sus padres, ni los papás. Nosotros como padres no somos perfectos, ¿verdad? Y también se niega a perdonar a sus padres y a reparar la relación. Qué triste es ver hijos ya adultos, ¿verdad?, que no pueden perdonar las ofensas de sus padres y hasta el día de hoy permanecen distanciados de ellos. Calumniadores. ¿Qué es esto? Que difunden mentiras o medias verdades con la intención de dañar a los demás. Por eso ponía ahí entre los incisos, ¿verdad?, la parte de palabras destructivas, ¿verdad? Eso es un esposo, ¿verdad?, que difunde rumores, incluso mentiras de su esposa. Y puede hacerlo con amigos, familiares o incluso colegas, ¿verdad?, dañando así su reputación. Esto es también un hijo que miente acerca de sus padres, ¿verdad?, que da una imagen errónea acerca de cómo son ellos. Intemperantes es sin dominio propio. O sea, son hombres que son dominados por sus pasiones y por sus impulsos carnales. Son hombres que son esclavos de sus propios deseos. ¿Cómo se ve eso de manera práctica en el hogar? Es un esposo que no controla sus impulsos pecaminosos, por ejemplo, como la ira. Entonces se ve todo el tiempo explotando, ya sea verbalmente,
o tristemente como a veces ocurre, que es algo espantoso, incluso físicamente. Se ve en que no controla su lujuria, no combate la lujuria, es un adicto a la pornografía y fácilmente termina esclavizado a cualquier tipo de adicciones, ya sea el teléfono, juegos de video, alcohol o drogas. El fruto del Espíritu Santo es templanza, hermanos, y eso significa dominio propio. Dominio propio. El Señor no nos hace personas descontroladas, a lo opuesto, sino personas que podemos ser capaces de rechazar los impulsos pecaminosos que están dentro de nosotros. Lo mismo en el caso de un hijo, ¿verdad? Un hijo que cae en adicciones constantemente, ¿verdad? Adicto a los teléfonos, redes sociales, ¿verdad? No tiene dominio propio, no puede quedarse callado cuando debe de hacerlo, ¿verdad? Sino que responde de manera impulsiva, de manera agresiva. Esto es intemperante. Crueles, que son crueles, que carecen de compasión, especialmente contra los débiles. Alguien cruel es un esposo que es verbalmente, emocional o físicamente abusivo con su esposa, que usa sus palabras deliberadamente para humillarla, y ya sea en privado o en público. Hermanos, Dios nunca justifica el maltrato y el abuso de un hombre hacia una mujer. Eso es aberrante y abominable delante de sus ojos. Y un cristiano jamás debería levantarle la mano a su esposa. Si ni siquiera debería de gritarle, peor aún golpearla. Eso no es parte del carácter de un creyente, ¿verdad? Es algo que desagrada al Señor. También en un hijo, es un hijo que trata con dureza a sus padres, los insulta, los humilla o los maltrata de alguna manera. ¿Saben qué dice Proverbios que le va a pasar al hijo que maldice a padre y madre? Dice que tenga una muerte tenebrosa, que los cuervos le coman los ojos. Bueno, puede decirle eso a su hijo cuando sea malcriado. Te van a comer los cuervos los ojos. Bueno, es una advertencia. Aborrecedores de lo bueno, hermanos, son personas que rechazan lo santo, lo justo y lo verdadero. Les irrita la santidad y se burlan de aquellos que andan de una manera agradable a Dios. Literalmente son enemigos de lo bueno. ¿Cómo se ve en el hogar? Es un esposo que critica y desmotiva a su esposa continuamente cuando ella quiere hacer lo correcto. Ella quiere ir a la iglesia, ella quiere ayudar a otros, ella quiere servir. Entonces, él constantemente está intentando persuadirla para que infrinja la voluntad de Dios. Traicioneros. Son personas que rompen los compromisos, que traicionan la confianza. ¿Cómo se ve eso en una vida matrimonial? Pues es un hombre que rompe sus votos matrimoniales, que le es infiel a su esposa. Hermanos, la infidelidad no comienza con un acto físico, comienza en el corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Hombre, ¿qué estás viendo, hermano? O sea, miren, hay una cosa que a mí me causa un gran rechazo, creo yo, y molestia, ¿verdad? Ver hombres que ocultan de sus esposas las claves de su celular, que andan con un estrés continuo de que su esposa no le vaya a chequear el correo electrónico,
que andan ocultando carpetas de su celular o aplicaciones. ¿Por qué? ¿Quién hace eso? ¿Qué tipo de esposo hace eso? Si nosotros debemos de ser cartas abiertas leídas por los hombres, principalmente por nuestras esposas. No debe haber nada oculto. El que anda en integridad anda confiado. Pero por ahí vemos tantos hombres ocultando cosas de sus esposas. Porque en muchos casos son traicioneros. Están siendo infieles. En vista, pensamiento, en palabras. Y por eso andan buscando ocultar. Impulsivos o imprudentes, dice el texto. Es una persona que actúa sin pensar, que es movida siempre por sus emociones, que no actúa en base a principios. En el caso de un esposo, ¿verdad? Es un esposo que toma decisiones sin consultar a su esposa. ¿Qué es la esposa, hermanos? Es nuestra ayuda idónea. Un esposo que no consulta a su esposa se está privando de la ayuda que Dios le ha provisto a él a través de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve en un hijo? ¿Verdad? Es un hijo que se involucra en un comportamiento peligroso, ¿verdad? Que puede exponer su vida y que causa gran preocupación a sus padres, ¿verdad? Yo sé que hay muchas madres que, como decimos acá, ¿verdad? Dice que andan con el corazón en la mano, no sé si, pensando de que su hijo anda tomando y que pueda tener algún accidente en la calle. Y eso es muy común, es muy común. Es muy común que en una borrachera un muchacho entre en una pelea y termine muerto. Por eso decía, hermanos, ¿cuál es el mejor regalo que un hijo puede darle a su mamá? Que sea un hombre piadoso, rendido al Señor. Ella no tiene que estar preocupado de que él ande en la calle, de que él ande en tumultos, arriesgando su vida. Ella está tranquila sabiendo que él está sirviendo a Dios, que está en la iglesia, que está estudiando, que está haciendo lo que Dios espera de él. Envanecido, esto es un tipo de orgullo extremo, es una persona que ya su ego lo domina, ¿verdad? Es arriba de la soberbia y del orgullo. Ya esta es una persona que considera que siempre está en lo correcto, una persona que nunca puede ser convencido de que está en el error, es una persona que tiene un extremadamente elevado concepto acerca de sí mismo, ¿verdad? Entonces, jamás una esposa lo va a convencer a él de que está equivocado. Lo mismo pasa con hijos así, ¿verdad? Amadores de los deleites más que de Dios, una persona que busca el placer antes que obedecer a Dios. O sea que para él la prioridad siempre va a ser el placer carnal, o sea, ya sea el entretenimiento, la comodidad, los placeres sexuales. Entonces, ¿cómo se va a ver eso? Es un esposo que dedica la mayor cantidad de su tiempo y energía ¿a qué? A sus hobbies, a su entretenimiento, a toda cosa que a él le da placer. Le da placer. Ama su placer, sus deleites, más que Dios. Entonces, por eso falta tanto a la iglesia, ¿verdad? Porque si está demasiado cansado, entonces las cosas de Dios ocupan un segundo lugar, ¿verdad? Su placer está en primero, está en primero. Entonces, ¿qué pasa, verdad? En el hogar, ¿verdad? Es un hombre que por sus hobbies, por su entretenimiento y su placer, con todo gusto sacrifica el invertir en su relación con Dios y en servir a su familia. Y la última, bueno, al menos de esta porción hasta el versículo 5 dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces, son personas que tienen una apariencia. Pueden tener el lenguaje, pueden tener la jerga cristiana, ¿verdad? Le pueden decir a usted, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Incluso pueden que tengan cierto conocimiento bíblico, ¿verdad? Que usted le hablen como cristiano, ¿verdad? Que tienen la apariencia. Vienen a los cultos, ¿verdad? Entonces, pero no han experimentado la transformación de su carácter. Siguen esclavizados a su pecado.
¿Y cómo se ve eso de manera práctica? Es un hombre que asiste a la iglesia, incluso puede hablar acerca de temas bíblicos, pero en la casa es un tirano, es un perezoso, es un infiel. Y muestra cualquiera de las características que hemos visto anteriormente. O sea que su fe no tiene poder para cambiar su forma de ser, por lo que muestra que su fe es falsa. Por eso es que niegan la eficacia, el poder de una fe genuina que transforma la vida. Sé que me detuve bastante tiempo en esa sección, hermanos, pero vi que era necesario que pudiéramos entender cada una de estas áreas y que pensáramos en aplicaciones prácticas para nuestra vida. En el versículo 6 dicen que estos hombres dicen que se meten en las casas, que llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados. O sea que estos hombres no se quedan solamente ellos con vivir en el error, sino que lo esparcen y buscan a las personas que sean vulnerables a esto. Entonces entran a casas, ¿verdad? Y también buscan a mujercillas, que son mujeres vulnerables, mujeres que están cargadas por su culpa, por el pecado, ¿verdad? Son mujeres que no temen ni aman a Dios, ni tienen un interés en la verdad. Sin embargo, ellas son religiosas y quieren estar aprendiendo. Entonces hay hombres que están dispuestos a enseñarles. Por supuesto, dice que ellas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque estos hombres no tienen ningún interés en su salvación, tal vez tienen otro tipo de interés. Son semejantes, dice, a Janes y Jambres, aquellos magos que se opusieron a Moisés, ¿verdad? Cuando él fue enviado para liberar a la nación de Israel de Egipto. O sea, son hombres que viven en el error, pero miren qué cosas. Dice en el versículo 9, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Tarde o temprano, el Señor se va a asegurar de que la realidad de quién es salga a la luz. Él puede aparentar por un tiempo que es un hombre piadoso, pero eventualmente el Señor lo va a exponer y lo va a exponer en público. Va a ser manifiesto a todos qué tipo de persona es. Hermano, mire, nosotros podemos engañar a las personas por un tiempo, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios eventualmente se va a encargar de juzgar estas cosas y de exponer la realidad de quiénes somos. El tiempo lo dirá. A veces una persona puede estar involucrada mucho en la iglesia, y de repente a veces uno mira a ciertas personas que le dan la espalda a todo, ¿verdad? Dejan de asistir y todo, y uno a veces se conmociona por eso, pero al final lo que está pasando es que se está revelando la verdadera condición espiritual de esta persona. En contraste, el apóstol Pablo nos muestra del versículo 10 al 17 cuál es el tipo de persona que nosotros debemos de ser. El tipo de persona que Timoteo, a quien él está escribiendo, debe de ser. Y aquí viene la parte positiva, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona debemos de ser? ¿Cómo es la vida de un hombre que ha sido transformado por la gracia de Dios, por el Evangelio? Dice en el versículo 10, pero tú has seguido, se revela o se da a conocer por lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue un hombre de Dios? Pues sigue un buen ejemplo, sigue el buen ejemplo. Dice, ha seguido mi doctrina, la doctrina de Pablo. ¿Y esa doctrina de dónde procedía? Doctrina, hermanos, significa enseñanza. Eso es lo que es doctrina. O sea, Timoteo había seguido la doctrina, la instrucción que había recibido de Pablo. Ahora, ¿y la doctrina de Pablo de dónde venía? Ahí mismo, en ese mismo pasaje, vemos la procedencia de la enseñanza de Pablo y la instrucción que había recibido Timoteo. Le dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú has seguido mi doctrina.
La doctrina de Pablo era la doctrina bíblica, la doctrina que procedía de la Escritura. Esa Escritura que obra poderosamente en la vida de todo creyente, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye. Esa preciosa palabra inspirada, exhalada por el mismo Dios, que nos transforma, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es eso de perfecto? Es maduro. Maduro. O sea, ¿qué sigue un hombre de Dios? Un hombre de Dios sigue la palabra, se aferra a la palabra, ancla su vida en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo transforma y lo hace madurar, lo hace crecer. Miren que una de las actitudes, una de las cosas que ocurren en un hombre malo, que se nos muestra ahí en el versículo 13, es que irá de mal en peor. Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, una característica de un hombre impío es que va en un camino de declive. Pero en un creyente, ¿cómo va? Dice Pablo, aunque el hombre exterior se va decayendo, el interior se renueva día con día. ¿Qué ocurre en la vida de un creyente, hermanos? Un creyente crece, un creyente avanza, un creyente madura. En lugar de ir de mal en peor, va de bien en mejor. Esa es la realidad de un hijo de Dios. ¿Y por qué va mejorando su vida? Porque él sigue la sana doctrina. Porque se aferra a la palabra de Dios. Porque persiste y persevera en la palabra de Dios. Tú has seguido mi doctrina, le dice. Pero ¿qué más? Mi conducta. Porque como hemos visto, no solo se trata de creer lo correcto, sino de vivir en base a eso. Y, hermano, mira, tú puedes decir que tienes buena doctrina, pero si tu doctrina no afecta tu vida, estás engañado. Hay algo malo en tu doctrina. Si tú dices que crees las cosas correctas acerca de Dios, pero eso no te ha cambiado, no eres un mejor esposo ahora de lo que eras hace años, más bien hay un declive en tu vida, no te engañes. No te engañes. Un genuino crecimiento espiritual se manifiesta en una conducta transformada. Sigue, dice, has oído mi doctrina, mi conducta, mi propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Que Timoteo había reproducido y había seguido. Pues lo resumí en 4 enunciados. Pablo buscaba 4 cosas, al menos estas que se nos revelan en el Nuevo Testamento. Ser como Cristo, anunciar a Cristo, glorificar a Cristo y estar con Cristo. Esos eran los 4 propósitos que vemos en la vida de Pablo. Él quería ser como Cristo, él quería anunciar a Cristo, glorificar a Cristo y estar con Cristo. Y ese es el propósito en el corazón de todo hombre de Dios. Con todo su ser quiere ser como Jesús. Quiere vivir de acuerdo al ejemplo que vemos en la vida de nuestro Señor. Quiere anunciar a Cristo a otros y anhela estar con Él por toda la eternidad. Tú has seguido mi fe. Que una fe genuina, una fe que se manifiesta en obras de justicia, una fe que se revela en una perseverancia, en una persistencia a lo largo de la vida, longanimidad. Esto es aguante, hermanos. Es ánimo largo, es una persona que no es propensa a ofenderse, es una persona que soporta las heridas que otras personas le puedan infligir.
Es una persona que siempre tiene un corazón dispuesto para perdonar, que no se enoja con facilidad. Es una persona que tiene un ánimo largo, esa es la idea de longanimidad, amor. El amor de Pablo, ¿hacia quién era sobre todas las cosas? Hacia el Señor Jesucristo. Y por supuesto, el amor que tenemos al Señor, entonces se debe de reflejar también en amor hacia otras personas. Hermanos, les mencionaba yo, ¿verdad?, que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, ¿qué hombre puede amar hacia su esposa? Solo un hombre que es parte de la iglesia, porque el hombre que es parte de la iglesia entonces sabe lo que el Señor hizo por él. ¿No es así? Ustedes han leído el relato de Jacob y de Lea en el Antiguo Testamento, hermanos. Que Jacob trabajó para Labán por 7 años por Raquel, pero al final Labán le dio a Lea. La Biblia dice que Lea era de ojos delicados y la palabra puede significar que era de ojos viscos. O sea que muy probablemente Lea no era la bonita. Y entonces, sabiendo de pronto Labán que no iba a lograr casarla, entonces engañó a Jacob y se la llevó en lugar de Raquel durante la noche. Cuando Jacob se despierta y mira a quién tenía por esposa, se fue a reclamarle a Labán. Ahora, ¿creen ustedes que Jacob, si él hubiera sabido que le estaban llevando a Lea, él lo hubiera recibido? No, ¿verdad? No lo hubiera recibido. ¿Qué tipo de esposa le llevaron a Jesús? ¿Cómo se llama la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Y cómo somos nosotros? Somos lindos, ¿verdad, hermanos? Estamos más viejos que Lea. Pero el Hijo de Dios sabía la esposa que le llevaban. ¿Y qué dijo el Hijo? Dijo: yo te amo, te voy a transformar para que seas hermosa y para compartir contigo toda la eternidad. ¿Sabes? Solo un hombre que conoce ese amor puede amar. Ya conoces ese amor. Y si lo conoces, ¿por qué no estás amando a tu esposa como deberías? Paciencia. ¿Cómo es un hombre de Dios, hermanos? Es paciente, es perseverante, es consistente. Persecuciones, está dispuesto a sufrir por causa de vivir una vida piadosa. Más adelante dice Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, Pablo le recuerda a Timoteo: tú has seguido mi ejemplo, y parte del ejemplo que recibiste de mí era la disposición para atravesar persecuciones. Tú mismo las viviste conmigo. Y le recuerda las persecuciones que había experimentado en Iconio y en Listra. Y eso nos muestra también que la vida de un hombre de Dios no es una vida fácil. Si nosotros vamos a vivir de la manera en que agrada a Dios, vamos a recibir persecución. Pero un hombre de Dios está dispuesto a padecer, si es necesario, por amor a Cristo. Dice en el versículo 14, pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido. ¿Qué es eso de persiste? Continúa, persevera, aférrate, ánclate en eso. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea que Timoteo no solo había aprendido la palabra de Dios, sino que se había persuadido.
O sea, ¿qué significa eso? Que él había desarrollado sus convicciones sobre la base de la palabra de Dios. Sus convicciones no eran como los amadores de sí mismos que viven para lo que ellos quieren, según su propia inteligencia y su sabiduría. No, Timoteo había construido el fundamento para su vida sobre la palabra de Dios. Se había convencido de que la palabra de Dios era verdadera y había decidido vivir de acuerdo a ellos, sus convicciones. Hermano, lo que nosotros creemos, nuestras convicciones, al final es lo que realmente nosotros somos. Nosotros nos vamos a conducir en base a lo que nosotros creemos. Ahora, es interesante que luego, al final de este versículo 14, le dice Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Y ese sabiendo de quién has aprendido, pues no solo incluye a Pablo, sino que implícitamente también a la abuela y a la mamá de Timoteo, porque le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y hay un gran consuelo para las mamás que están aquí, que están criando a sus hijos solas. ¿A qué me refiero? Solas puede ser por viudez, solas porque están casadas con un hombre incrédulo. Y realmente ese era el caso de la mamá de Timoteo, que la Biblia nos dice que el papá de Timoteo era griego y la idea es que era un incrédulo. Timoteo creció en un hogar mixto, donde solo uno de los dos, en este caso su mamá, era cristiana. Sin embargo, eso la privó a ella de enseñarle las escrituras a su hijo. No, hermanos. ¿Qué se requiere para que un hogar sea cristiano, hermanos? Que haya un cristiano. Que uno sea cristiano. Y que tenga el compromiso de enseñar la palabra a sus hijos, a los suyos. Eso fue exactamente lo que la mamá de Timoteo hizo y su abuela. Y aquí vemos, años después, a estas mujeres cosechando el fruto de esa siembra. Aquí hay un hombre de Dios, un hombre que había dejado todo para servir a Cristo. Entonces esa siembra que tú estás haciendo con tus niños pequeños ahora, a pesar de que a veces puedas tener la oposición de estar casada con un hombre impío, que espero que no sea el caso de ninguno de los hombres que están acá, pero no te desanimes, sé fiel, que el Señor honra a los que le honran. Y le recuerda Pablo a Timoteo, ¿cuál fue esa enseñanza que él recibió? La enseñanza que salva, dice, dice que te pueden, las cuales, dice las Escrituras, te pueden hacer sabio, dice, para la salvación que es por la fe, que es en Cristo Jesús. El mensaje que salva. La enseñanza que recibió Timoteo era de las Escrituras, hermano. Eso fue lo que su mamá, su abuela le enseñaron, eso fue lo que Pablo le enseñó y a lo que Pablo está animando a Timoteo a que persista en ello. Hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que anclar nuestra vida sobre la suficiente, inerrante, infalible y poderosa palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser buenos esposos y buenos hijos. Que este es el mejor regalo que le podemos dar a nuestras mamás. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestras vidas conforme a lo que tu palabra dice. Y, Señor, si hemos sido reprendidos por tu palabra y tu espíritu respecto a nuestro pecado, te ruego que quebrantes toda soberbia en nosotros y que nos podamos humillar, Señor. Queremos pedirte que nos perdones, Señor. Nos perdones cuando hemos fallado.
no hemos vivido de la manera en que a ti te agrada, Señor. Pero como tus hijos que nos has redimido, no queremos abrazar el pecado en nuestra vida. Queremos dejarlo, Señor. Queremos conducirnos de una manera agradable a ti. Te ruego que nos endereces, Señor, nos transformes, nos cambies, Señor, que hagas tú esa obra en nosotros, que nos ayudes a perseverar en tu palabra, a aferrarnos a ella, Señor, a llenarnos de ella. Como dice allá el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso es lo que anhelamos, Señor. Te lo rogamos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.